viendo la capacitancia, recuerdan, se necesitaban dos conductores y un dieléctrico entre ambos conductores, interpuesto entre ambos conductores para formar un capacitor que si estaba cargado, uno de los conductores poseía carga positiva y el otro carga negativa y entre ambos se formaba una diferencia de potencial y habíamos definido la capacitancia. El capacitor, como podemos verlo acá, es un aparato. La capacitancia es la propiedad que el aparato posee. Bien, vuelvo a repetir, el capacitor es algo que yo lo puedo tocar, es un aparatito. Y la capacitancia es la propiedad que él posee. Y podríamos definir la capacitancia como la carga que poseía cualquiera de los conductores, dividido la diferencia de potencial formado entre ambas, y la unidad era el faradio, que era coulomb por voltios a la menos 1. El capacitor lo podemos representar mediante dos palitos paralelos entre sí, si es que es fijo, si es que es variable, con una flechita. Ya habíamos visto el capacitor de placas paralelas, en el cual encontrábamos su capacitancia, que era igual a la constante epsilon 0 multiplicado por A dividido D. A ver, vamos a admitirla a Benavides. Sí. Bien. Castillo. Sí. Entonces, sacamos la conclusión donde A era el área. A es el área de cualquiera de las placas en el capacitor de placas paralelas y D es la distancia de separación entre las placas. Bien, habíamos sacado los capacitores en serie. Esa era la expresión para obtener la capacitancia del capacitor equivalente de los capacitores en serie. Ya habíamos obtenido los capacitores en paralelo, donde paralelo, la verdad que era esta configuración, donde la capacitancia de los capacitores en paralelo era simplemente sumarlos, sumar su capacitancia. Es decir, que los capacitores en paralelo tienen entre sí la misma diferencia de potencial, pero diferentes cargas. Los capacitores en serie poseen la misma carga, pero diferente diferencia de potencial. Y en los capacitores en paralelo, la capacitancia del capacitor equivalente era simplemente la suma de las capacitancias de cada uno de los capacitores. Bien, y por último, habíamos visto la energía que era necesario para cargar un capacitor. Bien, hasta ahí habíamos llegado a la clase pasada. Y ahorita vamos a ver unos 3 problemitas para que nos van a ilustrar cómo se manejan los capacitores. El primer problema, que yo tengo una disposición de los capacitores donde me dan la capacitancia de cada uno de los capacitores. Me dan C1, C2, C1 vale 1/2 de microfaradio, C2 3/4 microfaradio, C3 1/6 microfaradio, C4 2 microfaradios, C5 y C6 cada uno vale 1 microfaradio y me piden que calcule la carga del capacitor equivalente si la diferencia potencial es 6 volts. A ver, veremos el gráfico. C1, el valor de C1, el valor de C2, estamos hablando de la capacitancia. El valor de C3, el valor de C2, de C5, de C4 y C6. De todos ellos me dan las capacitancias. Ahí tenemos el gráfico y me dan la diferencia potencial entre A y B. Y la verdad, me piden que yo calcule la carga que tiene el capacitor equivalente. A
A ver, vamos a nuevamente. Hey, por favor, la persona que está con su micrófono sin. Hay uno que está con su micrófono sin. Es almendra. Almendra, por favor. Le pongo falta a almendra si es que no. Entonces, bien chicos, ahí tiene una conexión de capacitor. ¿No es verdad? Donde de cada uno de ellos me dan su capacitancia. Me dan por otra parte la diferencia de potencia que existe entre los puntos A y B y me piden que calcule la carga que posee el capacitor equivalente. Obviamente, para poder obtener la carga que debe tener el capacitor equivalente, debo calcular el capacitor equivalente. Ahí tengo el problema, tengo los datos del problema, las capacitancias, la diferencia de potencial, las fórmulas a emplear son la fórmula de la definición de capacitancia, que es carga dividida diferencia de potencial, y la expresión para capacitores en serie y para capacitores en paralelo. Muy bien, con esas herramientas hago el cálculo. Aquí tengo la disposición de capacitores. Lo primero que debo pensar en estos problemas es ver cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. Observe que todos los rojos que yo he llamado C3 están en paralelo. Los rojitos están en paralelo. Los C5 también están en paralelo. Bien, entonces esto lo voy a calcular en paralelo y los C5 en paralelo. Entonces, a esta disposición la llamé la roja, llamé el capacitor equivalente de esta disposición roja CA, rojo. Y el azul, que son los C5, los llamé CB. Bien, y este C4 sigue siendo C4. Este C6 sigue siendo C6. Este C1 sigue siendo C1. Este C2 está acá. Quiere decir que ya esa es otra, para que no quiera equivocarse, es otra determinación que debe hacer, que debe adoptar. ¿Qué es lo que deben hacer? Primero, tienen que saber qué capacitores están en serie o qué grupo de capacitores están en serie y qué grupo de capacitores están en paralelo. Y dibujar el circuito. Aquí se me ocurrió a los rojos ponerle CA y a los azules, que están formados por C5, ponerle CB. El resto del circuito permanecerá igual. Entonces, voy a calcular CA y CB. Los CA están en paralelo y veo la expresión en paralelo, debo sumarlo directamente. Lo sumé. Como es C3, C3 y C3, sumo los 3 C3, obtengo medio microfarad. Los azules C5 también están en paralelo. Lo sumo. Va a ser C5, perdón, por favor. Carlos, ¿quién es? Miranda. Vamos a admitirlo a Miranda. Ya. Eso interrumpe. Los C5 también están en paralelo. Entonces debo sumar C5 más C5 que tengo acá. Me dio 2 microfarads. Y ya obtengo esto. Entonces me olvido de esto. Me olvido. Y me concentro en esto. Fíjense, CA, C4 y CB están en serie. Entonces debo emplear la expresión de serie. ¿Ya? A ese, al rojo, al negro y al azul, lo voy a llamar CD. C6 permanece como está. C1 y C2 también. C1 y C2. Entonces, pero CD, ¿cómo estarán los capacitores en CD? Están en serie. En serie está el rojo, el negro y el azul. Entonces voy a aplicar
la expresión de serie. 1 sobre CD, que es que es la suma de los capacitores en serie, va a ser igual a 1 sobre CA más 1 sobre CB más 1 sobre C4. 1 sobre CA más 1 sobre CB más 1 sobre C4. Me dio 1/3 de microfarad. Luego, sigo, ya me olvido del resto. Veo, analizo esta. C6 y CD están en paralelo. Entonces, a C6 y CD lo llamé CC. C1 sigue siendo C1. C2 sigue siendo C2. Pero a esta composición que están en paralelo lo llamé CC. Entonces debo sumar C6 más CD. Sumo C6 más CD y obtengo 3/4 de microfaradio. Y me olvido del resto y obtengo esto, que es C1, C2 y CC. Y analizo cómo estarían dispuestos esos capacitores. Están en serie. Entonces, ¿no es verdad? Calculo el capacitor equivalente de los 3 capacitores que están en serie. Aplico la expresión de serie que es 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre CC. 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre CC igual a 1 sobre el capacitor equivalente. Y 1 sobre el capacitor equivalente me dio 7 medios de microfaradio, pero es 1 sobre CE. Debo volcarlo, entonces CE es 2 séptimos de microfaradio. Pero no, el problema ya, ¿qué obtuve hasta ahí? Obtuve la capacitancia del capacitor equivalente de la composición de capacitores del problema. Pero no me piden a mí que calcule la capacitancia del capacitor equivalente. Me dicen qué carga tiene el capacitor equivalente. Ya calculé su capacitancia. Entonces, aplico la expresión de la definición de la capacitancia del capacitor equivalente es igual a la carga del capacitor equivalente dividido a la diferencia de potencial. De ahí despejo la carga del capacitor equivalente. Calculé su capacitancia 2 séptimos de microfaradio. Y la diferencia de potencial, dato del problema. Ingeniero, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. En el examen, como usted, o sea, pone los cálculos, por decirle si están asociados en serie, pone 1 sobre CD es igual a 1 sobre C tanto. No pone los números, a eso me refiero. Y quería preguntarle si en el examen podemos hacer eso nosotros o es mejor que pongamos todo el cálculo. Mientras más, ¿sabe qué? La persona que pone las cosas directamente quiere decir que se copió del compañero. ¿No es verdad? La Sí, sí. persona que conoce el tema es amplio. Esa es la vida del ingeniero. La vida del ingeniero no es de pasada decirle a la gente que está a su cargo, lo va a hacer así. No, uno se acerca y le dice, lo vas a hacer así. ¿Por qué? Porque por tal, le detalla. Entonces, el responsable del trabajo lo hace perfectamente bien. Pero si ustedes son, y esa es uno de los grandes defectos que tiene el ingeniero. Sabe mucho, pero no sabe decir lo que sabe. Él puede escribir mucho, pero no sabe explicar, no sabe decir lo que él conoce. A ver, pregúntele a un médico. Un médico le va a decir que tu colesterol, que tu triglicéridos, y le explica un montón de cosas y le da un remedio. Peor un abogado. Entonces, mientras más explícito sea, mejor. Una, que me ayuda a corregir el examen. Y dos, ¿verdad? Que uno se da cuenta cuando la persona puso, digamos, los resultados así, quiere decir que el compañero le dijo decirle que CA vale tanto, CB vale tanto. ¿Te das cuenta? Sí, entiendo. Perfecto, ingeniero, gracias. Ya. Entonces, de esa manera hemos encontrado, ¿no es verdad?, la carga del capacitor equivalente, que obviamente va a estar en cobre.
Bien. Fíjense que esto es solamente estar ordenado, que es una de las grandes virtudes del ingeniero. El ingeniero que es desordenado siempre termina chipándose, siempre termina haciendo a media las cosas, siempre le termina resolviendo un problema, la mitad del problema, porque el resto es una chipazo. El ingeniero que es ordenado, por más que no conozca mucho, está mucho más ventaja que el ingeniero que es ordenado, por más que el ingeniero conozca mucho, el ordenado. Bien. Entonces, esto requiere un cierto orden y esto requiere una cierta práctica. Y esa práctica ustedes, lógicamente, todos estos días de, ¿cómo se llama? Todos estos días que hemos estado encerrados, yo estoy seguro de que ustedes no han estado viendo los partidos de la Copa América ni del Campeonato Europeo, sino han estado practicando porque el examen está próximo. Les anuncio que el examen va a ser hasta acá, hasta capacitores, ¿no? Y que el examen probablemente, si es que lo permite lo permiten las autoridades, va a ser presencial. No van a tener el honor de conocernos, de juntarnos, de, ¿cómo se llama? De dar la cara y luego de eso dar el examen en forma presencial. Ya, ahorita no se puede hacer nada porque la universidad está cerrada hasta el día lunes. Pero el día lunes yo voy a ir y ya voy a preguntar y voy a pedir el aula. El matadero, ahí los voy a esperar, chicos, ¿ya? Bueno, entonces, haremos otro problema, ¿les parece bien? Yo tengo acá otro problema. Tengo un circuito donde hay C1 y C2, ¿no es verdad? Y hay un C7 y un C3. Todos me dan el valor, digamos, C1, C5 y C7 vale 1 microfaradio, C2 vale 2/3 de microfaradio, C3 vale 2/5 de microfaradio y C4 vale medio microfaradio. Y me dice que la diferencia de potencial entre A y B es 6 voltios y me piden que calcule la carga del capacitor. Es muy similar al anterior, nada más que es diferente desde el punto de vista de la disposición o cómo están colocados en el circuito los capacitores. Fíjense que yo tengo un triángulo C1, después tengo un capacitor C5, acá tengo un CX, ¿no es verdad? Tengo C1, los rojitos, tengo un C5, tengo C2 y C3 que están asociados y C1 y C7. Muy bien, hago exactamente lo mismo. Coloco los datos, coloco las fórmulas, que son las mismas fórmulas que las anteriores, la definición de capacitancia, los capacitores en serie, los capacitores en paralelo. Eso, y como yo les voy a permitir formulario, eso ustedes lo traen, hacen un bonito formulario. No se me vayan a llevar un libro, ¿no? Una pequeña hoja, mejor si lo hacen con colorcito, donde ustedes van a estar todas sus expresiones. Entonces, luego de eso, lo que no voy a permitir es que uno le pare prestando el formulario al otro. El que no hizo su formulario no estudió. El que fue sin formulario no estudió nada. Muy bien, coloqué ya la fórmula y vamos a proceder al cálculo. Ahí tengo el circuito completo y me pongo a analizar. ¿Cómo estaría C1? Es los C1, los rojos. Están en serie. Entonces los llamé CA. Pero los C1 van a estar en paralelo con CX. Ahí está CX. Este C5 estará en paralelo, C5. C2 y C3 estarán en serie. Ya el problema ya queda muy fácil porque lo único que he hecho es llamar a los C1 CA. Los rojos C1 lo convertí en su equivalente rojo CA. El circuito me queda de la misma manera. Toda esta parte de acá queda la misma. El CX lo coloqué en paralelo al equivalente de los C1, que he llamado CA. Debo calcular CA.
calcular sea que están en serie, SA. Los C1 están en serie, que corresponden al SA. Aplico la expresión de SA, me dio 1/2 de microfaradio. Luego llamé a CX y CA, veo que están en paralelo. Muy bien, si están en paralelo, lo llamé CB a ese paralelo, de CX y CA. Lo llamé CB, C5 y CF llamé a la composición de C2 más C3. Voy a calcular entonces el valor de CB, están en paralelo, lo sumo directamente. Voy a sumar, ¿no es verdad? A CB el valor de CX y CA. ¿No es verdad? CA más CX es un microfaradio. Y CF, que es esta composición CF, están en serie. Debo aplicar la expresión de serie. Apliqué la expresión de serie. 1 sobre CF igual a 1 sobre C2 más 1 sobre C3 me dio, aquí debería decir 1 sobre 4 microfaradios, o sea, me dio 4 por 1 dividido microfaradios, debería de ser. Igual, ¿no es verdad? A 1/4 de microfaradio, dijo. ¿De acuerdo? CF da 1/4 de microfaradio. Y observen ustedes que ya me llamé a CF, C5 y CB, CE. C1 es este C1, C7 es este C7. Compuse estos CF, C5 y CB están en paralelo. De esa manera, utilicé la expresión de paralelo, lo sumé CB, C5 y CF, me da 9/4 de microfaradio. Y luego C1, C7 y CE estarían en serie. Para poder obtener el capacitor equivalente, apliqué la expresión de serie y me dio que el capacitor equivalente, debería decir acá, no sé, que el capacitor equivalente es 9 sobre 22 microfaradios. ¿De acuerdo? Y una vez realizado eso, calculo por la definición, ¿verdad? Ya yo tengo aquí, aplico la definición de capacitancia para el capacitor equivalente. Es su carga dividida por... ¿Perdón? ¿Alguien quiere alguna aclaración? Que es su carga por su diferencia potencial, de ahí despejé la carga. Lo único que tienen que hacer es ser ordenado. Mejor si usan colorcitos y van a ver que cuando ustedes practiquen esto, obtener la habilidad para resolver este tipo de problemas, no se obtiene de hacer un par de ejercicios. Es necesario hacer unos cuantos y después es un juego de niño para uno. Uno, si ve un ejercicio donde arrancan por un lado y meten un gráfico por el otro y no se le entiende nada, cuesta corregirlo. Es muy difícil corregirlo. ¿Cómo se llama? Un ejercicio así. Extremadamente difícil. A ver, un momentito, por favor. Es un último problema. Bien, un último problema. Acá, dice, en el circuito de la figura me dan los valores de C2, C3 y C5, que es un microfaradio, el valor de C1 y C4, que es 3/4 de microfaradio, el valor de C6, que son 2 microfaradios, el valor de C7, que son 3/2 de microfaradio. La diferencia potencial entre los puntos A y B también es 6 voltios y me piden la energía necesaria para cargar el capacitor equivalente. La carga ya la hemos hecho. Y me piden también, perdón, la carga del capacitor C1. El circuito es este. Aquí están todos los capacitores cuyo
cuyas capacitancias son datos del problema, me dan la diferencia de potencial entre A y B, me piden que yo calcule la energía necesaria la energía que es necesaria para cargar el capacitor equivalente y la carga que posee C1. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir en qué consiste el problema. Y son, le digo, problemas básicos, pero clásicos. Me piden la carga para calcular el capacitor de la que tiene el capacitor C1 y la energía necesaria para cargar el capacitor equivalente. Para poder encontrar la energía necesaria para cargar el capacitor equivalente, debo obtener la capacitancia del capacitor equivalente. Pongo todos los datos, pongo las fórmulas a emplear, en la cual está la fórmula de la energía para el capacitor equivalente. La definición de capacitancia y las expresiones en serie y en paralelo. Procedo al cálculo. Ahí tengo los dos circuitos. Este es el circuito inicial, ¿la verdad? De partida del problema. Y voy a llamar a C5 y C6, lo llamo CA. ¿Cómo estará C5 y C6? Están en paralelo. Entonces, me va a quedar, este C4 sigue siendo C4. A C2 y C3 lo llamé CB. ¿Cómo será CB? Una composición de dos capacitores en serie. Los verdes, el C5 y el C6, que llamé CA, estarán en paralelo, pero los rojos, C2 y C3, están en serie. Le puse nombre a eso y quedó el circuito mucho menos complejo. Esto y esto que están en paralelo es directamente sumarlo, 3 microfarads. Los otros que están en serie, ¿no es verdad? CB será la inversa de cada uno de ellos, 2 microfarads. Bien, muy bien. Después llamo a este y este, C4 y CA, estarán en serie. Lo llamé CC. Vuelvo a repetir, el C4 y CA están en serie. A esta composición la llamé CC. Ahí está CC. Este CB sigue estando como CB. Este C1 sigue estando como C1. Este C7 sigue estando como C7. Entonces calculo CC. CC, como estará en serie, es la serie de agrupar C4 y CA. Calculé 1 sobre CA más 1 sobre C4, 1 sobre CC. Calculé CC y CB también estaban en serie, los CB. CB estaban en serie, los calculé. CB. Después me quedó un circuito mucho más sencillo porque llamé a CB y CC, lo llamé CD. ¿No es verdad? Y me queda una composición en serie para obtener el capacitor equivalente a estas en serie, ¿no es verdad? Con lo cual yo voy a obtener el capacitor equivalente aplicando la expresión, me dio 11,32 microfarads. Pero hasta ahí no he contestado ninguno de los incisos. Me dicen que calcule la energía necesaria para calcular el capacitor equivalente. Aquí tengo la capacitancia del capacitor equivalente. Tengo la diferencia de potencial entre las placas del capacitor equivalente y empleo la expresión. Me va a dar en julio, porque julio es unidad de energía y en el sistema internacional. Y la carga del capacitor C1. Me pongo a pensar, ¿cuál será la carga del capacitor C1? Me vengo acá. Yo tengo acá C1, CD y C7 que llamé CE, donde CE es el capacitor equivalente. Es una composición en serie. Ahí ya viene el concepto. Y la carga del capacitor de cualquier composición en serie es la misma que la carga que posee
cualquiera de los capacitores. Entonces, si yo calculo la carga del capacitor equivalente, voy a obtener la carga de C1, de CD y C7. Vuelvo a repetir, ya eso es concepto. La carga que posee el capacitor equivalente en una conexión en serie es la misma que la carga de cualquiera de los capacitores que componen esa conexión en serie. Entonces, bastará con obtener la carga del capacitor equivalente, ya sé cuánto es su capacitancia, empleo la definición de la carga del capacitor equivalente, obtengo la carga del capacitor equivalente, reemplazo la diferencia potencial que es dato del problema y la capacitancia del capacitor equivalente. Cálculo que obviamente no he hecho porque es un reemplazo numérico obvio. Y de esa manera yo calculo, ¿no es verdad?, la carga del capacitor C1. La carga del capacitor C1, que es la carga del capacitor equivalente. Eso ya es una decisión conceptual. No hay peor ingeniero que el que no tiene los conceptos claros. Si tiene los conceptos claros y tiene un problema enfrente, une sus conceptos y en 2 patadas resuelve el problema. Si no tiene los conceptos claros, ni va a entender de qué se trata el problema. ¿De acuerdo? Y la misión del ingeniero, y ustedes algún día, cuando ejerzan la profesión, se van a acordar de que la misión del ingeniero es resolver problemas. Millones de problemas resuelve uno. ¿Por qué le pagan? Porque el dueño de la empresa no sabe, o el gerente de la empresa sabe, pero no tiene tiempo para resolver los problemas. Por eso lo llama a un chico destacado como usted o una señorita y le dice, te voy a pagar $3,000 por resolverme los problemas. Porque él obviamente con los problemas resueltos va a ganar plata. Bien, ya eso es concepto. Disculpe, ingeniero. Sí. ¿Podría repetir el concepto de paralelo, por favor? El concepto, ¿cuál concepto de paralelo? ¿A dónde? ¿Acá? Cuando ve que dijo que en serie poseen la misma carga y en paralelo. En paralelo, vamos a ver, en los capacitores que se encuentran en paralelo como estos dos, están sometidos a la misma diferencia de potencial, pero tienen distinta carga. Vámonos al principio, vámonos a más arriba. Aquí en paralelo, ¿no es verdad? La diferencia potencial entre A y B es la misma diferencia de potencial que posee el capacitor rojo y la misma diferencia de potencial que posee el capacitor azul. Quiere decir que el capacitor rojo y el capacitor azul tienen una diferencia potencial como B a B, pero sin embargo tienen diferente carga. Las cargas son diferentes porque si usted lanza un puñado de arena acá, o lo que es lo mismo las cargas, una parte de la carga se va a venir por este camino y la otra parte de la carga va a seguir para pasar por el capacitor azul. Y aquí se juntan las dos cargas y llegan al punto B la misma cantidad de carga. ¿Se da cuenta? Pero la diferencia de potencial es la misma, la carga es diferente. En cambio, es un capacitor en serie. Si usted lanza un puñado de arena de A, que es la carga, pasa la carga totalmente por el capacitor rojo y la misma carga pasa por el capacitor azul y llega hasta el punto B. En una disposición en serie, la carga de los capacitores es la misma. Lanza el puñado de arena, pasa ese puñado de arena por el rojo, pasa por el azul y llega a B. Tiene la misma carga, pero diferente diferencia de potencial. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero, muchas gracias. Vamos a ver ahora lo que se conoce con el nombre de, vamos a dar un poco más de clase teórica.
estamos un poquito atrasaditos, pero vamos a dar, de ahora en adelante vamos a dar clases los lunes y los viernes. Y con eso vamos a avanzar. Y antes de julio, ustedes van a estar libres de esta materia que yo sé que para ustedes, salvo los que estudian electromecánica, que obviamente van a trabajar con esta. Con el ingeniero electromecánico que no conoce bien los conceptos de electricidad, está listo. Lo mismo el ingeniero electrónico. Vamos a ver el concepto de corriente eléctrica. Bien, la corriente eléctrica sirve para aprender un foco. La circulación de la corriente eléctrica sirve para prender un foco. Si no se circulara corriente eléctrica, no podría prender mi vehículo, encenderlo mi vehículo. Si no existiese corriente eléctrica, no podría yo contestar mi celular. Entonces, es un concepto fundamental. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica la podemos asimilar, ¿verdad?, a la cantidad de agua que pasa por la punta de una cañería, ¿verdad? Entonces, cuando existe un flujo de carga, como las verdecitas, ¿verdad? Los redonditos verdecitos están atravesando una superficie limitada por el anillo azul. Cuando pasan de un lado hacia el otro, se dice que por la superficie limitada por el anillo azul existe una corriente eléctrica. Bien, ¿de acuerdo? Pasan, dice, de una parte del circuito a otra, atravesando una determinada superficie. Lo mismo tenemos acá, observen ustedes, las partículas cargadas eléctricamente, que están aquí en naranjitas, pasan, la verdad, atraviesan esta superficie A de un lado hacia el otro. Quiere decir de que habrá una circulación de corriente eléctrica. ¿Qué se necesita, pues, para la corriente eléctrica? ¿Verdad? Se necesita carga en movimiento. ¿De acuerdo? Es necesario que las cargas entren en movimiento, se muevan para que puedan traspasar del lado derecho de la superficie naranjita, las cargas cafecitas puedan atravesar al lado derecho de la superficie naranja. Ellas poseen movimiento, entonces atraviesan la superficie. Lo mismo acá, las cargas verdecitas pasan del lado izquierdo de la superficie limitada por el anillo azul, del lado izquierdo hacia el lado derecho. Bien, quiere decir que son cargas en movimiento. Observen ustedes, todas las cargas se están moviendo y atravesando esa superficie. Si las cargas son positivas, si las cargas son negativas, ¿no es verdad?, irán en lado opuesto a la dirección de la corriente. Les aclaro que la corriente es un escalar, no es un vector. Lo mismo acá, ¿no es verdad? Ya aquí lo estamos aplicando en un conductor. Fíjense, yo tengo un conductor. En este conductor, ¿verdad?, lo corto a través de una superficie celestita, el conductor gris, y habrá circulación de corriente por este conductor si es que una superficie, ¿no es verdad?, que divide al conductor en una parte izquierda y una parte derecha, por esa superficie del conductor pasan, ¿no es verdad?, partículas cargadas eléctricamente. En realidad, las partículas cargadas eléctricamente son, habíamos visto, las partículas cargadas eléctricamente son los electrones de los átomos. Y en un conductor como el amarillo, la verdad, aquí estamos dibujando los átomos, su núcleo estaría en color rojito, y viene un electrón y choca con un electrón del átomo, le comunica su energía y él le comunica su energía, él adquiere velocidad, choca con el otro, le comunica su energía y así sucesivamente, promoviendo la circulación de los electrones, o lo que es lo mismo de las partículas cargadas eléctricamente, a lo largo del conductor amarillo. ¿No es verdad? Es como cuando ustedes abren
la llave del grifo de agua. Tras que la abren, habrá circulación de agua porque por la punta del grifo sale un chorrango de partículas de agua en este entonces. En este caso son partículas cargadas eléctricamente, que en todo caso son los electrones. Ese es el concepto de corriente eléctrica. ¿No es verdad? Aquí viene aquí está el átomo, viene un electrón, choca con un electrón de ese átomo, lo desprende y va, ese electrón desprendido va y choca con el otro, se desprende su electrón, va y choca y así sucesivamente. Y ese es el flujo de la corriente eléctrica. En resumen, ¿qué se necesita para que haya corriente eléctrica? Flujo de carga. Que las cargas se muevan y pasen de un sector del conductor a través de una superficie del mismo conductor hacia otro sector del conductor. Si hay ese movimiento de partículas cargadas eléctricamente, que ya hemos visto son los electrones, ¿verdad? Yo puedo decir que hay una corriente a través del área de la sección del conductor. Ya hemos abundado ya en explicaciones cómo sería, ¿no es verdad?, el flujo de las cargas eléctricas, que en todo caso son los electrones. Es lo mismo, ¿no? Que si ustedes empiezan, cuando uno es chico, empieza a jugar a las escondidas y se junta un grupo y atraviesan a través de una alcantarilla un tubo, entonces, y cada uno de ustedes o cada uno de los muchachos está cargado eléctricamente, entonces atraviesan una puertita, corren y salen por el otro lado. Bien, entonces, si ustedes están cargados eléctricamente, habrá un flujo de corriente eléctrica. Bien, ese es el concepto de corriente eléctrica. Entonces, la vamos a definir la intensidad de la corriente eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica es la carga por unidad de tiempo. La cantidad de carga dividido el tiempo que la carga le costó atravesar esa superficie. A ver, si ustedes son un grupo y le abren una puerta, ¿no es verdad?, para ir a servirse un delicioso churrasco, todo el grupo va a atravesar rápidamente la puerta para ir hacia la parrilla y una gran cantidad de ustedes pasarán a lo largo de la superficie que es la puerta. Habrá gran cantidad de corriente eléctrica porque pasaron, si ustedes están cargados eléctricamente, pasaron una gran cantidad de ustedes, una gran cantidad de carga eléctrica en un tiempo muy corto, porque todos tienen hambre, quieren ir a la pared. Es lo mismo que si, ¿no es verdad?, cuando ustedes tienen una clase, entran por la puerta de uno en uno y hasta que se llena la clase, pasó un tiempo muy largo. Pero el profesor viene y los aburre con sus explicaciones, ustedes están molestos, quieren irse, tras que termina la clase el profesor le dicen más, salen como por un tubo por la puerta. Nada, la atraviesan la puerta, entonces quiere decir de que cuando el aula, la circulación por la puerta del aula fue muy lenta, la corriente será poca. Pero si le dice vámonos al profesor, inmediatamente ustedes atropellan la puerta y se van en un tiempo muy corto. Salen todos ustedes que están cargados eléctricamente, la corriente será grande. ¿Queda entendido el concepto, no es verdad? Quiere decir que la intensidad de la corriente es la carga que pasa en un determinado tiempo. Si pasa una gran cantidad de carga en un tiempo muy corto, la intensidad de la corriente será grande. Pero si pasa muy poca carga en un tiempo muy largo, la intensidad de la corriente será pequeña. Entonces, pero como carga dividido el tiempo, carga es un escalar, tiempo es otro escalar, la intensidad de la corriente eléctrica, que es la carga por unidad de tiempo, es un escalar. No necesitan más que un número. Bien, en definitiva,
Esto es la definición exacta de la intensidad de la corriente eléctrica, es la derivada de la carga respecto al tiempo. Porque están tomando tiempos infinitesimales y cargas infinitesimales. Y la intensidad de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es una cosa. Su intensidad es la carga que pasan a través de una superficie en el tiempo. Pasan muchos muchachos en un tiempo muy corto. Gran intensidad de corriente eléctrica. Pasan poquitos en un tiempo muy largo. Baja intensidad de la corriente eléctrica. Obviamente, como es carga por unidad de tiempo, será coulomb sobre segundo. Un coulomb sobre un segundo es un coulomb por segundo a la menos 1. Es la unidad de la intensidad de corriente eléctrica, que la vamos a llamar ampere. Es una unidad fundamental dentro de la física, el ampere, que no viene a ser más que carga por unidad de tiempo. Coulomb dividido segundo. El ampere está en todos los artefactos eléctricos. Todos. Hasta en la llavecita esa que está en el baño para poner para tomar una ducha de agua caliente. Cuando el electricista dice, le pide a la persona que le está haciendo la instalación, consíganme, le dicen un disyuntor o una llave termomagnética de 5 amperes, pero para el medidor es de 20 amperes. ¿No es verdad? Para los enchufes es más grande, o sea, de más amperaje, como se suele decir, que para las luces. Para el aire acondicionado ponen una que tenga la capacidad de que por ella circule una gran cantidad de corriente por unidad de tiempo. Ese concepto lo tienen que tener claro. Obviamente, el ampere es una unidad bastante grande, entonces se usa el miliampere y el microampere. Miliampere y microampere para los aparatos electrónicos. 10 a la menos 3 ampere, un miliampere. 10 a la menos 6 ampere, un microampere. ¿De acuerdo? Esas son las unidades de la intensidad de corriente eléctrica. Muy bien. Definida entonces la intensidad de la corriente eléctrica. Aquí tenemos, ¿no es verdad? La definición, que el conductor posee partículas cargadas libres, que son los electrones, ¿no es verdad? Que se mueven en la dirección del campo de una velocidad de arrastre. Si el conductor está en un campo eléctrico, entonces sobre las cargas aparecerán fuerzas de origen eléctrico que la arrastrarán esas cargas de origen eléctrico, las arrastran porque se ejerce fuerza, el campo eléctrico ejerce fuerza de origen eléctrico y la va a hacer recorrer de una sección B a una sección A. Bien. Se puede calcular la intensidad de la corriente eléctrica, no le vamos a dar mucha importancia, como el área A del conductor, de la sección transversal del conductor, multiplicado por NI, Q sub I, B sub I, donde obviamente los NI son una carga, su I, ¿no es verdad? ¿Ya? Por el número de carga su I, una carga cuyo valor es I, por el número de la carga I, por la velocidad de arrastre. Si la fuerza arrastra las partículas cargadas eléctricamente, ellos van a, las cargas van a obtener una cierta velocidad. Esa velocidad se conoce con el nombre velocidad de arrastre de las cargas, que obviamente está generado por las fuerzas de origen eléctrico generadas por el campo eléctrico. Bien, el campo eléctrico entonces es responsable de la instalación de la corriente dentro de un conductor. Vamos a definir algunas cosas que los físicos le han creído pertinentes. Vamos a definir la densidad de corriente eléctrica.
La densidad de corriente eléctrica la vamos a llamar J. ¿Ya? La densidad de corriente eléctrica es la intensidad de corriente eléctrica dividido, ¿no es verdad? El área. Quiere decir de que si yo tengo, esta es el área, la densidad de corriente eléctrica es la intensidad que circula por el área dividido la superficie del área. Bien, toda la corriente que circula, la intensidad de la corriente que circula, poca o mucha, dividido el área mismo. Eso se conoce con el nombre de densidad de la corriente eléctrica. Es un vector. ¿Verdad? Ese vector, llamado densidad de corriente eléctrica, siempre tiene la misma dirección que el campo eléctrico que promueve la corriente eléctrica. Si yo establezco un campo eléctrico acá, las cargas entrarán en movimiento por la fuerza de arrastre, por la fuerza que arrastra las cargas debido al campo eléctrico. Entonces, esa densidad de corriente eléctrica siempre es, o mejor dicho, siempre posee la misma dirección y sentido que el campo eléctrico. Si el campo eléctrico es de izquierda a derecha, la densidad de corriente eléctrica con vector será de izquierda a derecha. Si el campo eléctrico es de derecha a izquierda, la densidad de corriente eléctrica será de derechas a izquierda. Muy bien. Hemos definido entonces la densidad de corriente eléctrica. Vamos a definir otro concepto importantísimo que se conoce con el nombre de resistividad. Ingeniero, Sí, lo escucho. un compañero dice en el grupo que lo puede aceptar de nuevo, se le fue la señal. A ver, vamos a ver, vamos. Sergio Morales se llama. Ya lo acepté. A Morales ya lo acepté. A ver, vamos a definir otro concepto importante llamado resistividad. A ver qué es vamos a compararlo vamos a hacer un ejemplo típico. Si ustedes tienen un examen de física 200 el sábado, digamos, en la mañana, y están ustedes haciendo su ejercicio, practicando, y viene un amigo y le dice, oh, deja esa aburrida, hombre, vámonos, te invito a una fiesta. La responsabilidad de ustedes hace que ustedes sean resistentes a ir a la fiesta y obviamente se queden ejercitándose, haciendo su ejercicio, para el otro día poder rendir bien el examen de física 200. Entonces, la resistividad viene a ser una propiedad que poseen los materiales, de forma tal de que un material que posee una gran resistividad es aquel que no le gusta que las cargas trajinen por su interior. Y un material que posee una baja resistividad, no le importa si las cargas, ¿no es verdad?, trajinen por su interior. Entonces, es una propiedad de cada material. Quiere decir que, yo tengo un material cualesquiera, la resistividad, los físicos la han definido como el campo eléctrico necesario para poder establecer una determinada densidad de corriente J. Ya. A ver, vamos a analizar esto. Si es que yo fijo, ¿verdad?, la densidad de corriente, será necesario para que la resistividad sea alta, si fijo la densidad de corriente, será necesario un gran campo eléctrico para que la resistividad sea grande. Y si la resistividad es pequeña, se necesitará un pequeño campo eléctrico para obtener esa resistividad pequeña. Quiere decir de que los buenos conductores, los que les gusta
que las cargas fluyen a través de su interior, tienen una resistividad baja. Y los malos conductores, los que no les gusta que las cargas se muevan dentro de sí, tienen una resistividad alta. Ese es un concepto fundamental. Buenos conductores, baja resistividad. Malos conductores, alta resistividad. Pero la resistividad es algo que posee cada uno de los materiales. ¿No es verdad? Pero la resistividad, esa propiedad que poseen los conductores, si se le acerca una carga y quiere trajinar a lo largo de ello el material de control, le dicen, no, no me gusta que vos me molesté, tiene alta resistividad. Pero si el material del conductor le dice, no importa que vos, pasa nomás, le dice, tranquilo, y si tu compañero también que pasen, tiene una baja resistividad. Pero la resistividad es función de la temperatura, y aquí pueden observar ustedes, ¿no es verdad?, la resistividad de los materiales. Hay tablas donde obviamente esa resistividad varía con la temperatura. Si la temperatura cambia, la resistividad cambia. Entonces ellos la miden a una temperatura de referencia que normalmente es entre 20 y 25 grados centígrados. Fíjense, la plata 1.59, ¿no es verdad?, ohm por metro, que es la unidad de la resistividad. El cobre 1.71. El oro 2.35. El aluminio 2.82. El acero 72 tiene de resistividad. El grafito, que es la mina del lápiz, tiene 60 de resistividad. El platino tiene 10. Quiere decir que el grafeno, que es el nuevo material, tiene una bajísima resistividad. Fíjense que es muy baja la resistividad que posee el grafeno. La plata es el mejor conductor que hay porque tiene la resistividad más baja. Es mejor conductor que el cobre porque el cobre tiene mayor resistividad y mucho mejor que el oro porque el oro tiene mucho más resistividad que el cobre. Que el cobre y obviamente que la plata. Bien, quiere decir que si ustedes pelan un cable domiciliario, está hecho de cobre. El cobre en altísima pureza, al 99.99% de pureza. ¿Y por qué eligen el cobre? Si el cobre es caro, ¿por qué no lo hacen de fierro? El fierro, o sea, es baratísimo en comparación al cobre. Muy simple, porque el cobre tiene una resistividad baja. En cambio, el hierro tiene una alta resistividad. 8.9 tiene el hierro de resistividad. Pero como yo quiero que por el cable circule corriente, ¿para qué lo voy a hacer de un material que es barato, pero que al final y al cabo, si tiene una gran resistividad, yo voy a perder un montón de corriente? Y voy a pagar todos los días, mejor invierto de una vez el conductor, lo hago de cobre. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la resistividad, que varía con la temperatura, y hay una expresión para poder calcular la resistividad a una temperatura determinada que esté, que es la resistividad calculada a una temperatura de referencia, ¿verdad?, multiplicado por este paréntesis que es 1 más alfa, donde alfa es un coeficiente de resistividad y T menos T0 es la variación de temperatura, la temperatura a la cual yo tengo que calcular, menos la temperatura donde yo conozco, que es la temperatura de referencia. Este es esta, que saco de la tabla. Esta varía con la temperatura, porque esta se calcula para una temperatura de 20 a 25 grados centígrados, como temperatura de referencia. Si yo quiero en vez de 20 a 25 grados, quiero sacar a 100 grados, entonces T valdrá 100. Rho es la resistividad calculada a la temperatura entre 20 y 25 grados. Muy bien, ya yo sé qué es la resistividad. Resumiendo, ¿qué es la resistividad? Una propiedad fundamental del material.
Solamente ese material tiene esa resistividad. Los otros tendrán una resistividad distinta. Es una propiedad fundamental, porque toda la tecnología está basada ahorita en la mejor forma de conducir la energía, que es la corriente eléctrica. Nosotros, o sea, la corriente eléctrica es tan importante que nosotros funcionamos a corriente eléctrica. Cualquier pensamiento, cualquier músculo, cualquier sentimiento, cualquier acción que nosotros hagamos, si hablamos, si comemos, si corremos, si bailamos, si miramos un partido de fútbol, todo es a través de que por nosotros está circulando corriente eléctrica. Entonces, es algo fundamental. Y vamos a ver el concepto de resistencia. La resistencia está fundamentada en la resistividad, pero depende de las condiciones geométricas que posee el material. Rho ya sabemos que es el campo eléctrico dividido, ¿qué era Rho? Recordemos a ver qué era Rho, ¿no es verdad? Rho era la resistividad, que es campo eléctrico dividido la densidad de corriente. Rho. Campo eléctrico dividido la densidad de corriente, de ahí despejamos el campo eléctrico, que es Rho por J, donde J es la densidad de corriente. ¿Perdón? Entonces, nosotros tenemos un pedazo de cable, ese pedazo de cable tendrá su área, el pedazo de cable es azul, ese pedazo de cable tendrá una cierta longitud L y circulará una corriente a lo largo de ese pedazo de cable azul, ¿no es verdad? Perdón, por favor, hay alguien que está con su micrófono prendido, no sigo más la clase. Ahorita lo voy a detectar quién es el que está con el micrófono prendido. Es Alex Cristian Robles, el que está con el micrófono abierto. Si Robles no apaga su micrófono, que le voy a poner falta a Robles. Ah, ya. Gracias, Robles. Les decía entonces que yo tengo un cable, un pedazo conductor azul, ¿verdad? De una cierta longitud L, es el largo de este cable, ¿verdad? Por él circulará una corriente I, ¿verdad? Y si circula una corriente I, quiere decir que en el lado derecho, si la circulación es de izquierda a derecha, habrá menor energía que en el lado izquierdo. Es como si aquí la energía que es más alta estuviera empujando las cargas hacia el lado derecho, para que se establezca la intensidad de corriente. Muy bien, dicho esto, vuelvo a repetir, es un conductor azul cuya longitud me da, y habrá una diferencia de potencial entre un extremo y otro extremo del conductor. Entonces, planteo la definición de la densidad de corriente, que la intensidad de corriente dividida el área. El área es el área de la sección del conductor, esta grisecita. Bien, de donde despejo I, fíjense, despejo I, me va a quedar J por A. La diferencia de potencial ya habíamos sacado entre dos superficies extremas, entre dos placas paralelas, era E por J, E por I, pero no, perdón, E por L, donde de aquí despejo E, me va a quedar B, que es la diferencia de potencial, dividido L, que es la longitud del conductor. Dicho eso, entonces, yo, aquí, ¿no es verdad? En la expresión de que E es igual, ¿no es verdad?, a B sobre L, ¿verdad? Voy a reemplazar el valor de B y obviamente en el valor B sobre L va a ser igual a Rho por J, ¿no es verdad? Rho, que es la resistividad, por J, que es la densidad de corriente. ¿De acuerdo? Muy bien, dicho eso, entonces reemplazo el valor de J acá por este valor de J, y que me queda I sobre A.
en vez de escribir J acá, escribo I sobre A. Bien, fíjense, esto sale, ¿verdad? Esto sale de estas expresiones, ¿verdad? El valor de E, que es B sobre L, ¿verdad? B sobre L, es Rho por J. Entonces, de ahí reemplazo el valor de J y me queda que B sobre L igual a Rho I dividido A. Despejo el valor de B, que el valor de B es obviamente, ¿verdad? El valor de B es esta Rho, que es esta, por esta I, que es esta, por esta A, que es esta, y por L, porque pasé la L al segundo miembro a multiplicar. Y voy a llamar a esta expresión que me dice que la diferencia de potencial es igual a la resistividad por la longitud del conductor, por la corriente que circula por el conductor, dividida el área del conductor. Lo vamos a ver acá. La diferencia de potencial acá, ¿no es verdad? Es igual a la longitud del conductor, ¿no es verdad? Es igual a la longitud del conductor por la intensidad de corriente que circula por el conductor, dividido el área del conductor. Muy bien. Y se me ocurre a mí llamarlo a esta parte de acá, a Rho por L sobre A, Rho por L sobre A, R, que es la resistencia del conductor. Y la llamo resistencia del conductor. Y analizo esa expresión de R. R, fíjense que es Rho, resistividad por la longitud del conductor dividido su área, es función de la resistividad, que es una propiedad del conductor, de la longitud del conductor, de cuán largo es el conductor y del área que posee ese conductor. Si yo tengo un cable cuya longitud es muy larga, la resistencia será muy grande. Si yo tengo un cable y lo corto y mido su sección transversal y su sección transversal es muy pequeña, su resistencia será grande. Entonces, la resistencia no solamente depende de la resistividad, no es una propiedad del material, sino que la resistencia es propiedad de la resistividad y de las condiciones geométricas del conductor, cuán largo es y cuán grueso es. Por eso que observen ustedes, cuando yo plancho, observo ¿cómo se llama? El cable de la plancha gruesote. ¿Por qué es gruesote? Porque tiene una gran área. Si tiene una gran área y el denominador es grande, R es pequeño. ¿De acuerdo? Y un conductor muy largo posee una resistencia grande. Por eso es que los cables que pasan por la calle son gruesotes, para que tengan poca resistencia. Y si tienen poca resistencia, se va a gastar menos energía. Y reemplazo el valor de R, que es Rho L sobre A. Esta I es esa I, esa B es esa B. Me quedaría que B igual a R por I. Y esa es una ley fundamental de la ingeniería y es una ley fundamental de la teoría eléctrica, o sea, del manejo de carga. Se llama ley de Ohms. Me dice que la diferencia de potencial de un conductor, yo la puedo saber si es que conozco su resistencia, conozco la resistencia del conductor y la intensidad de corriente que circula a lo largo del conductor. Vuelvo a repetir. ¿Qué me dice la ley de Ohm? La ley de Ohm me dice que yo puedo medir la diferencia de potencial entre extremos de un conductor si es que conozco la corriente que circula a lo largo del conductor y, ¿no es verdad? Obviamente, la resistencia que posee el conductor. Y todas esas cosas hay instrumentos para medirlas.
Y ustedes ya habrán hecho el ensayo ya justamente ahí. Entonces, la resistencia aparece en la ley de Ohm. B igual a RI. Vivir. B igual a I por R. Vivir. Esa es la ley de Ohm. Fíjense que la resistencia crecerá de un cable si también Rho crece. La resistividad crece. Quiere decir que entre un cable de cobre y un cable de, ¿cómo se llama? De hierro, el cable de plomo, que tienen ambos la misma longitud y el mismo grosor, obviamente el cable de hierro tiene mayor resistencia que el cable de cobre porque la resistividad del cobre es mucho menor que la resistividad del hierro. Este valor de la resistencia, fíjense que si yo despejo de la ley de Ohm de la resistencia, que me va a quedar que R igual a B sobre I. Entonces, pero la diferencia potencial es voltios, la intensidad de corriente es ampere. Entonces, la unidad de la resistencia es voltios dividido ampere. Lo voy a llamar ohm. Es una omega mayúscula. Esa es la forma de cómo indicar digamos, el ohm. Fíjense, es la letra griega omega mayúscula. Que un ohm es igual a 1 voltio por 1 ampere. 1 voltio por 1 ampere, por la inversa de 1 ampere. 1 voltio por ampere a la menos 1. Habrá kilo ohm, 10 a la tercera ohm. Habrá mega ohm, 10 a la sexta ohm. Existen un instrumento para medir eso. ¿Verdad? Pero también se puede medir aplicando la ley de Ohms, si es que yo conozco, ¿no es verdad? La resistencia de un conductor, si es que yo conozco la diferencia potencial y la intensidad de corriente que circula. La intensidad de corriente es muy fácil de medir, un amperímetro. La diferencia de potencial es muy fácil de medir, un voltímetro. Son instrumentos muy comunes. Hay un multi-instrumento que se llama tester, multitester, que es muy barato y se encuentra ahí en cualquier parte lo encuentran, es sumamente barato. Bien, eso entonces, la resistencia también como depende de la resistividad, la resistencia depende de la resistividad y la resistividad varía con la temperatura, la resistencia también varía con la temperatura. Bueno, chicos, hasta aquí vamos a dar. Me cansé. Los espero el lunes que viene. Hoy, como es viernes también de soltero, los exceptúo de la toma de lista, pero el lunes con toda seguridad voy a tomar. Ya les agradezco muchísimo su asistencia y nos vemos el viernes, no el lunes. Nos vemos el lunes sin falta a las 4 de la tarde. Avancemos, chicos, para terminar este semestre cuanto antes. Pero ya les voy advirtiendo que los primeros días del mes de julio, la semana del 5 de julio, vamos a dar el primer examen, ¿ya? Al cual quedan todos ustedes cordialmente invitados. Ingeniero, el examen solo es hasta capacitancia, ¿no? Claro, solo esto ya no entra, solo hasta capacitancia. Ingeniero, por si acaso todavía nos tenía que pasar los Words. Se los No paso. los pasó la anterior clase. No he tenido tiempo, pero se los paso entre hoy y mañana. Mañana en la mañana se los voy a pasar. Es que ahorita tengo más clases, pero apenas me desocupen mañana. Alguien me haga acuerdo, me manda un mensajito, por favor. Yo le mando el mensaje, ingeniero. No se Perfecto. preocupe. Gracias. Mañana yo se los paso. Listo, gracias. Bueno, muchas gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.